Bien, pues la paz sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite el estar reunidos, el que nos da su anuencia para poder meditar en su palabra. Dice en el libro de la primera carta a los Corintios, ojos que no vieron ni oído oyeron, son las que Dios en su buena voluntad nos está regalando para nuestro conocimiento, para nuestra preparación. Entonces podemos leer como cualquier libro, pero si Dios no nos permite entender, pues vamos a quedar igual. Entonces necesitamos que Dios esté con nosotros para poder entender esta bendita palabra. Hoy vamos a leer aquí en uno de los evangelios una historia muy bonita y de ahí vamos a sacar, tratar de entender el porqué de las cosas. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Está muy bonita esta historia. Recuerdo ya hace algunos años que el Señor me concedió empezar a predicar. Este nombre le puse a la primera casa de oración que comenzamos a edificar, Bethesda, que significa casa de misericordia. Vamos a leer en el capítulo 5, del 1 en adelante. Voy a leer. Dice la palabra del Señor así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bien, como ya lo decimos, es una historia muy bonita. Nos podemos imaginar muchas cosas de cómo fueron, pero solamente eso nos podemos imaginar, no lo podemos poner
como algo con toda seguridad. Dice la escritura que en este estanque que se llamaba Betesda, de tiempo en tiempo, pues nos dice cada qué tiempo venía un ángel y movía el agua del estanque, y el primero que entraba era sano. Ahora fíjense bien, ángel en su traducción significa mensajero. Eso es lo que significa ángel, mensajero. Ahora, de tiempo en tiempo venía alguien, pero a lo mejor no es como nos los imaginamos con sus alitas y venía volando y llegaba al agua y la movía y se iba. No, podía ser alguna persona enviada del Señor, como el Bautista, como Jeremías, como Isaías. O sea, ellos eran mensajeros de Dios, eran ángeles. Entonces, posiblemente eso es lo que quiere decir la Escritura, que venía una persona de tiempo en tiempo, movía el agua, y el primero que entrara, ese quedaba sano. Bien, pues en Betesda dice que había muchos alrededor del estanque, ciegos, paralíticos, mudos. Había una cantidad grande de enfermos y todos estaban esperando lo mismo: el milagro de ser sanos, porque la Escritura dice que eran sanados de cualquier enfermedad. Entre todos los que estaban allá, pues a lo mejor había quien tuviera algún pariente para que lo ayudara a descender al estanque de Betesda, porque dice que había paralíticos. Un paralítico pues no puede caminar, no puede moverse. Un ciego pues no sabe dónde está el estanque. Entonces a lo mejor había personas que tuviesen algún familiar que lo ayudara, pero también había personas que no tenían quien los ayudara. Y el caso de este paralítico, cuando Jesús lo vio, preguntó por él, y le dijeron cuánto tiempo tenía ese pobre señor ahí esperando. Y llega el Señor y le pregunta: ¿quieres ser sano? Gloria al Señor Jesús. Pues ¿quién no quisiera ser sano? Y le contestó como con tristeza: Señor, es que cuando se mueve el agua, antes que yo llegue, ya otro ya se metió, no hay quien me ayude. Y sabemos lo que dice la palabra del Señor, que el Señor agarró y dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó con este paralítico? Quedó sano. Y pues en Betesda siguieron quedando todas esas gentes esperando el movimiento del agua. Bien, ¿qué tanto es necesario entender que nosotros necesitamos la ayuda mutua? ¿Qué tanto necesitamos entender
que tenemos que aprender a ayudarnos. A lo mejor no es algo tan sencillo, pero es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Vamos a buscar aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a leer en el verso 16. Dice la palabra del Señor así: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El ayudarse mutuamente a veces no solamente con los que tienen algún padecimiento, porque podemos ayudar de muchas maneras. Podemos ayudar, por ejemplo, hace tiempo, yo recuerdo cuando inicié el camino de la mano del Señor y caía una hermana o un hermano en el hospital. Recuerdo que cómo se ofrecían los hermanos, si era mujer, las hermanas, y si eran hombres, por los hermanos, para ponerse de acuerdo y ir a velar con el enfermo al hospital, porque se requería de que alguien estuviera al pendiente. Y me acuerdo era muy bonito decir, yo voy, a mí me toca mañana, no, pues a mí me toca hoy, y a otro le tocaba pasado mañana, y así, hasta que se suplía la necesidad. En cualquiera de los dos casos, del hermano y de la hermana. Pero ya pasaron los años, y ahorita, cuando alguien llega al hospital, sea hombre o sea mujer, como que ya se endureció el corazón de la hermandad, porque ya nadie tiene tiempo. Y no nada más entre los hermanos, hasta entre la familia. No hay quien vaya a ver al pobre hermano, la hermana. Como que no hay tiempo para este servicio. Yo he estado 3 veces hospitalizado. Y es triste, pero pues es la realidad. A veces no sabemos ni cuando alguien está enfermo. Es triste, pero es la realidad. Y tenemos que reconocerlo. Al menos yo lo reconozco. No podemos estar en todos los lugares, no es excusa, no es pretexto. A veces uno quisiera, pero no se puede. Y hay veces se puede, pero no se quiere. Entonces, a veces se requiere de muchas maneras la ayuda. Por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo, donde podemos ver nuestra fe. Santiago, libro de Santiago, capítulo 2.
Vamos a leer a partir del verso 14. Bien, voy a leer, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, podemos ver la necesidad y podemos tener la oportunidad de poder participar en este servicio, porque es un servicio. Es algo que tenemos que aprender a hacer, o no tiene que faltar en nuestra fe como cristianos. No, dice que esto le agrada a Dios, la ayuda mutua. Y dice que es un servicio, algo que a lo mejor nos cueste, pero tenemos que hacerlo. Entonces, como la fe es personal, pues cada quien sabe qué es lo que hace, qué es lo que no hace, porque a veces llegan las oportunidades, Dios nos las pone delante de nosotros y ve qué es lo que vamos a hacer. Si aprendimos a ayudar, a compartir, o simplemente nos hacemos ajenos al problema. En los tiempos pasados tenían el mismo problema que tenemos nosotros. Dice la Escritura allá en el Pentateuco que había quien se escondía de su hermano necesitado cuando llegaba el año de la remisión, porque durante 6 años podías pedir prestado, podías, no sé, pero cuando se acercaba el séptimo año, toda deuda que hubiera tenía que ser perdonada. Entonces muchos sabían que ya se acercaba el año de la remisión y veían a su hermano que venía con la esperanza de que lo ayudaran y se escondían para que así no le pidieran. Ya no tenían culpa, ¿no? Pues no me pidió,
por eso no lo ayudé. Pero Dios, que ve todas las cosas, Dios se los hizo ver a través de su profeta, a través del profeta Moisés. Entonces así nosotros también a veces vemos al hermano necesitado, pero pues es que ya le dimos una vez y viene otra vez con su necesidad. Y viene otra vez y al rato ya vemos como que ya lo agarró de costumbre. Y ya nos comienza a incomodar en que el hermano o la hermana cada rato venga a buscar de nuestra ayuda. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Porque la necesidad existe. Hay necesidades de necesidad a necesidad. Dice la Escritura, cuando el Señor le preguntaron y les dijo, mi tiempo ya está corto para andar con ustedes, pero pobres siempre van a haber. Y hasta el día de hoy, pues yo conozco mucha gente que pues está luchando, todos estamos luchando, todos como seres humanos, pues todos vemos nuestra comidita, nuestro vestido, nuestras necesidades, pero a veces llega el imponderante, a veces llega el momento en que nuestras fuerzas no nos dan y es cuando requerimos entonces de apoyarnos. Es un servicio, dice el Señor, que no debe de faltar entre el pueblo de Dios. De eso se agrada el Señor, de que entre nosotros nos ayudemos, pero nos ayudemos buenamente, como hermanos. Vamos a leer otro ejemplo de ayuda. Busque en el libro de los Romanos, capítulo 15. Voy a leer en el epístola a los Romanos, capítulo 15, voy a leer a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice, porque estas cosas
que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, el que es fuerte, el que tiene que sobrellevar las flaquezas de los débiles. Entonces, a veces llega gente que pues no ha conocido el movimiento evangélico. Hay gente que viene y vienen con sus necesidades y nosotros pues como nunca viene acá, no se congrega con nosotros, pero ese día llegó. A veces nos endurecemos y los dejamos en su necesidad. Entonces es una cosa un servicio que requiere de mucha sabiduría para poderlo llevar a cabo, para poder cumplírselo como Dios quiere que se cumpla. Entonces, el que es fuerte sobrelleve las debilidades de su prójimo. Bien, pues tenemos que aprender entonces nosotros, porque pues es un mandamiento. Todos los que llegamos, o todos los que fuimos llamados, y todos los que van a seguir siendo llamados, todos venimos con nuestras necesidades. Y todos los días, pues también tenemos necesidades. Hay quien tiene necesidades económicas, hay quien tiene necesidades físicas, hay quien está enfermo. O sea, hay de muchas maneras. Pero nosotros tenemos que aprender a sobrellevar con sabiduría este mandamiento. Apenas mi hermano, tengo que reconocer que tuve que poner más de mi parte, pero pues no se pudo hacer. Mi hermano Faustino, quiero mucho a mi hermano Faustino, y me estuve acordando de que estuvo en el hospital. No sé si sigue estando en el hospital, pero cuando me avisaron, yo también estaba un poco mal de la salud, incluso también estuve en el hospital, y luego de ahí se atravesaron otras cosas, y ahorita no lo he podido ir a ver, pero si el Señor me lo permite, posiblemente mañana ya esté en su casa. Y si está en el hospital, pues lo voy a ir a ver al hospital. Entonces hay cosas, hermanos, que a veces no quisiera uno que pasaran, pero pasan. Hay veces, me parece que ya 2 o 3 veces no hemos hecho el en vivo, pero no porque no haya uno querido hacerlo, sino que se atraviesan los imponderantes que les decía yo, y pues a uno que uno quiera,
el vehículo que Dios me prestó para la obra, pues se echó a perder. Y para echarlo a andar, pues se requiere de dinero. Y cuando no hay, pues nos quedamos con las manos cruzadas hasta que Dios provea. Hace ratito se volvió a echar a perder otra vez. Anoche no sirvió, antenoche no sirvió, o sea, no es un carro para pasear, no, es un vehículo de transporte que nos sirve para la obra. Ahí va, y viajan los hermanos, viajan las hermanas, o sea, nos sirve, a todos nos sirve. Aunque es mío, de todos modos, a todos nos sirve, o sea, a veces tiene necesidad de ese pobre vehículo. Entonces, así como eso, pues hay muchas cosas en las cuales también nosotros podemos ocuparnos. Hay más necesidades, como en Bethesda, habrá hermanos que no vean, habrá hermanos paralíticos, habrá hermanos con sus enfermedades. Y es bonito cuando llega un hermano y te dice, hermano, pues te vine a visitar. ¿Por qué? Porque nos sentimos que se interesan por nosotros. Pero es triste cuando estás en el lecho enfermo y pasan las horas y pasan los días y como que no existirá ningún hermano. Sales del hospital y comienzas a ver a los hermanos, pero no se acuerdan que estuviste enfermo, a lo mejor nadie se enteró. Entonces es triste cuando nos desajenamos de esa situación, porque eso da a entender de la dureza que pudiera haber en nuestro corazón. Yo sé que todos tenemos que trabajar, pero independientemente de que tenemos que trabajar, somos cristianos. Independientemente de todo, en los momentos que podamos, pues tenemos que apoyar. Es bonito cuando viene alguien y te dice, hermano, tenga una bendición. ¿Por qué? Pues porque sabe que se está trabajando. Vamos a leer otra parte de las Escrituras. Vamos a buscar en el libro de Gálatas. Capítulo 6. Dice el verso, vamos a leer el verso 6. El que es enseñado en la palabra
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No creo que se requiera de muchas partes de la escritura para no entender lo que dice esta palabra. ¿Por qué el Señor dejó así establecido? Desde la antigüedad, solamente llamarse cristiano era sinónimo de que te pudieran matar, te pudieran encarcelar, solamente por llamarte cristiano. Entonces, ahora imagínense a los que se dedicaban a instruir a otros, todo lo que tenían que arriesgar. Hay libros que hablan acerca de cómo se comenzó a predicar allá en Roma. Los hermanos predicaban con velas en las llamadas catacumbas. Eran lugares subterráneos a donde con una vela leían un trozo de las escrituras. Y eso les llenaba el corazón de alegría. Todos corrían peligro, porque en la persecución a todos los querían agarrar para matarlos. Pero a los que le traían más ganas no eran los creyentes, era a los predicadores. A ellos eran a los que más querían agarrarlos, porque una vez que agarren al predicador, pues ya no hay quien predique y se acabó. Y lógicamente los hermanos predicadores antiguos pues tenían necesidades también, pero tenían que ver la manera de cómo compartir el evangelio. Sin, ahora sí, también sobrellevando a sus familias, porque también había hermanos que estaban casados, tenían hijos, tenían necesidades también. Entonces todos de alguna manera tenían que compartir para la predicación de la palabra del Señor. Entonces, lógicamente, si había hermanos que se dedicaban a enseñar a otros hermanos, pues tenía la necesidad, como dice la palabra del Señor. Si tienes algo, comparte con tu hermano, porque los hermanos predicadores no tenían tanto tiempo para trabajar, porque su trabajo era predicar el evangelio. Entonces todo predicador pues tiene sus necesidades, de acuerdo a como Dios se lo dio, tiene sus necesidades. Todos tenemos necesidades. Vamos a leer otra parte de la escritura, hermanos.
Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Voy a leer a partir del verso 9. Dice así la palabra del Señor. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que de los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bien, este no es un problema que apenas haya salido. No, este problema es desde el principio de los tiempos. Siempre ha habido corazones duros. Decía mi hermano Pablo, no es que no tengamos derecho de no trabajar y comer, porque antiguamente los hermanos los sustentaban. No sé de qué manera así harían, pero había hermanos que vivían del Evangelio. Pero curiosamente, Bernabé y Pablo tenían problemas con los hermanos en ese sentido. Y luego dice, es gran cosa si cegamos lo material, si ya sembramos lo espiritual. O sea, ¿qué es lo que más a nosotros nos debe de importar? Lo material, no nos vamos a llevar nada.
Entonces tendríamos nosotros que pensar en lo espiritual, en que debemos nosotros de participar, de hacer de nuestra lo que nos corresponde a nosotros. A lo mejor no soy predicador, pero puedo apoyar. A lo mejor, pues no con dinero porque no tengo, pero de otra manera. O sea, hay muchas maneras en las que puede apoyar la obra del Señor. Dice nuestro hermano, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Entonces había ese problema porque a Pablo y Bernabé como que no los veían como apóstoles del Señor. Sin en cambio dicen, nosotros lo soportamos, por amor a Jesús, soportamos todo, pero no porque no tengamos derecho de no trabajar. Y no se estaba refiriendo a no predicar el Evangelio, sino se estaba refiriendo a no trabajar físicamente. ¿Por qué? Porque ellos eran pilares de la fe. Y sin en cambio, aparte de estar predicando, tenían que estar trabajando para que la obra pudiera seguir caminando. Entonces así es, en ese tiempo hay quien predica y de momento le llegan necesidades y tiene que ver cómo suplirlas. Va a seguir predicando el Evangelio, pero va a tener que ir viendo cómo ir solventando sus necesidades. Entonces, hay quien, yo no digo que quizás una o dos veces, pero yo estuve pastoreando en Veracruz. Y un día que vine a Chetumal, llegué a la hora del servicio y se acercó un hermano con un billete arrugado en sus manos y me dijo, hermano, Dios lo bendiga, pero yo vi que me iba a saludar, pero cuando me saludó, puso el billete en mis manos y me dijo, hermano, que Dios lo bendiga. Digo, es bonito cuando alguien de su corazón nace sin andar pidiendo. No, sabemos que la obra requiere de muchas cosas, pero a veces nos hacemos como que no lo sabemos y que cada quien vea cómo hacerle para sus problemas. Sin en cambio aquí hay una orden que está muy difícil cumplirla. Al menos yo no he podido cumplirla. Dice el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden que no he podido cumplir. No digo que Dios no me bendice, Dios bendice a todos. Pero por alguna razón, ese fue mi ministerio. Y ya dentro de poco, a lo mejor ya se termine mi tiempo en este mundo y me vaya yo a descansar. Entonces, a nosotros nos corresponde suplir las necesidades de los hermanos predicadores,
Aparte de las necesidades que pudieran haber, están las de todos aquellos que están predicando el Evangelio. Mire, vamos a leer un texto más. Busquen el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 12. Voy a leer, dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Había necesidad, siempre ha habido necesidad. Yo estuve en el puerto de Veracruz y había necesidad. No puedo decir que el Señor me desamparó. Pero pienso que como iglesia debemos de estar unidos en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento. No tiene que haber la necesidad, como decía un hermano hace años, decía, si tienen necesidad para su taxi, pídanme. Si él estaba viendo que tiene necesidad, ¿para qué esperar a que le pidan? Si él bien sabe que eran hermanos muy sencillos, muy humildes. Entonces digo, si sé que tiene necesidad, ¿para qué me estoy esperando a que me pidan? Es más bonito es cuando tú se lo das a cuando ellos tienen que humillarse para poder pedir. Entonces yo no estaba de acuerdo en esa manera de ser del hermano, porque digo, no debe de ser así. Si yo sé que mi hermano es pobre, mi hermano con trabajo él está luchando, si yo lo puedo ayudar, no voy a esperar a que venga a pedirme. No, dice la Escritura, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Entonces la iglesia va a seguirse formando, van a seguir llegando muchos. Y nosotros como hermanos mayores, pues vamos a tener que irles enseñando
con el ejemplo. Romanos 15:1, el fuerte sobrelleve al débil. Van a haber muchos hermanos que van a necesitar de nosotros y van a seguir viniendo hermanos, porque yo no soy eterno. Va a llegar el día en que venga otro hermano a seguir predicando el evangelio, y pues como dice la escritura, háganle partícipe de toda cosa buena, no esperen a que se los pidan, sino que podamos cumplir la parte que a nosotros nos toca. Unos van a predicar el evangelio y van a vivir del evangelio, y nosotros tenemos que tomar la parte que nos toca para que se pueda cumplir lo que el Señor dijo. Alguien tiene que dar para que otro pueda tener la facilidad de seguir predicando el evangelio. Bien, pues así nos dejó agarrados el Señor. No es algo que se haya inventado apenas, no. Esto siempre ha estado acá. Entonces, cada quien tiene su fe, cada quien va a ser recompensado de acuerdo a lo que haga. Y yo espero en el Señor que todos nosotros, cuando ya nos toque nuestro turno, tengamos muchos tesoros allá arriba, tengamos muchas cosas que nos pague el Señor, porque eso va a ser lo que va a ser nuestro pago. Bien, pues Dios les bendiga. Vamos a darle gracias al Señor y los sigo invitando para el próximo en vivo de el día lunes. Y los sigo invitando a que se suscriban a la página que tenemos en el YouTube. Búsquenme por hermano David Gil y ahí va a aparecer, y suscríbase, hermano, para que tenga acceso a todo lo que todo el material que tenemos ahí, para que usted vaya meditando, vaya creciendo en el conocimiento de la palabra. Y toda pregunta que quiera hacer, pues la puede hacer con toda confianza y nosotros vamos a tratar de responderla. Bien, mis amados hermanos, pues Dios bendiga a todos los que están aquí presentes, y Dios bendiga a todos los que se conectaron para el en vivo de este día. Bien, pues Dios los bendiga.